Amén. Que Dios les bendiga a cada uno por nombre, amigos, hermanos, am, los que se tomarán el tiempo para ver este pequeño video. Dios les bendiga grandemente a cada uno por nombre. Probablemente habrán hermanos que también ah, van a ver este video, hermanos de la iglesia Neopentecostés en San Rafael, California. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Am, pues quiero desearle bendiciones a cada uno por nombre y pues aclarar también, ¿verdad? Que no, quizás no a cualquiera le va a gustar este video o le va a caer bien lo que ah, vamos a hablar en esta hora, pero es normal porque también creo que no todos compartimos la misma creencia, la misma fe y todos tienen diferentes creencias, pero el punto importante es, o lo más importante o el objetivo es de que podamos expandir la palabra de Dios y podamos de una u otra manera hacer algo para la obra de Dios, ya que también la Biblia dice que Dios está buscando obreros, ¿verdad? Que estén dispuestos a trabajar en la obra de Dios y que estén dispuestos a expandir el Evangelio. Yo sé que a través de este canal también podemos expandir el Evangelio. Así que Dios les bendiga. Quiero leer un pasaje bíblico en esta hora. Lo quiero hacer en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 14 a 15 y 16. Y dice la palabra del Señor de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Gloria a Dios. Así que vamos a orar un momento para que Dios sea el quien tome control de todo lo que vamos a hablar en esta hora. Así que, maravilloso Señor, poderoso Dios que habitas en gloria, Dios mío, te damos gracias y te pedimos, Señor mi Dios, que seas tu Padre Santísimo, que nos hable a cada uno por nombre. Habla, Señor, aquellos Padre Santo que tomarán el tiempo, Señor, para ver este video. Bendito Jesús, bendice su vida espiritual, Señor, bendice sus familias, Señor, bendice a aquellos hermanos, Padre, que tomarán el tiempo, Señor mi Dios, para ver este video, Padre Santo, para ver este mensaje, Señor, bendícelos de una manera muy especial, Padre, toma control, Señor, y suple toda necesidad espiritualmente y materialmente, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pues quiero meditar un momento en este pasaje bíblico, ya que últimamente quizás muchas personas, muchos predicadores, evangelistas que se llaman evangelistas, predicadores, pastores, ah, tratan o empiezan a predicar la palabra de Dios y lo primero que ellos hacen es tratar de exhortar el pecado y empiezan primeramente afuera en las iglesias, en las congregaciones, pero el punto muy importante es de que yo no estoy en contra de eso porque también Dios quiere que hablemos la palabra tal y como es. Si la palabra del Señor dice que es blanco, si es negro, tenemos que hablarlo tal y como es. Pero lo más importante, lo que este pasaje bíblico dice, le dice Pablo, le está diciendo a Timoteo, dice, recuérdales esto, o sea, que hagan memoria, que recuerden, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, dice, sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Hoy en día se han levantado muchas personas, muchos predicadores queriendo competir, que uno sabe más que el otro, que uno tiene la verdad, que el otro tiene más verdad que el otro. Y eso ha pasado, eso es lo que está pasando en el mundo religioso. Pero se han olvidado de algo muy importante, que la palabra de Dios aquí, Pablo le está exhortando, le está recordando a Timoteo de que nosotros no podemos, no tenemos que no tenemos que
hacer contiendas, dice, o sea, no tenemos que pelear. Contienda significa pelear, luchar, batallar, competir o rivalizar. Competir para ver quién sabe más. No se trata de eso, se trata de predicar la palabra tal y como es, hablar la palabra tal y como es. Pero tenemos que reconocer primeramente, tenemos que empezar con nosotros mismos. Tenemos que empezar porque la palabra del Señor dice, que procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es, o que el ser humano, o que la persona que se va a tomar el privilegio de predicar la palabra de Dios, lo primero que tendría que hacer, o que el ser humano tendría que hacer, es examinarse primeramente para ver cómo está él, si está aprobado o si Dios aprueba lo que va a hacer o lo que está haciendo, porque muchas veces empezamos a exhortar el pecado allá afuera, pero nos olvidamos de nuestro propio cuerpo, nuestra propia familia. Muchas veces reprendemos el pecado afuera, pero en nuestros hogares es otra cosa. Muchas veces mostramos una cara en la iglesia, mostramos una cara de santidad en la iglesia, en las congregaciones, pero ya en los hogares o en las familias es otra persona. Así que tenemos que hacer, primeramente tenemos que empezar con nuestra familia, tenemos que empezar con nuestro cuerpo, tenemos que empezar con nosotros mismos primero para poder ir y predicar la palabra de Dios. O sea, prácticamente tenemos que vivir la palabra. No podemos predicar algo que no estamos viviendo. Tenemos que vivirlo primero para poder predicarlo. Porque hay un pasaje bíblico que está en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, dice. Y empieza a decir que es en Judea, en Samaria, y en lo último de la tierra. Empieza primeramente en Israel y después en lo último de la tierra, dice. No que hoy en día el predicador empieza en las congregaciones, empieza a darse a predicar la palabra en las congregaciones, en las iglesias. Los predicadores, evangelistas, empiezan a exhortar el pecado, pero se olvidan de que como solamente ellos saben cómo viven en sus hogares. Así que tenemos que empezar. Yo hoy quiero que hagamos memoria y que reflexionemos y que si en verdad predicas y tienes el anhelo de predicar la palabra de Dios, empieza primero con tu casa. Empieza primero en tu familia, empieza primero en tu hogar, empieza primero en tu matrimonio. No puedes predicar un mensaje que no lo estás viviendo, no puedes ir a exhortar algo que no estás viviendo. Tú tenés que empezar con tu familia primeramente, con tu vida espiritual primeramente, y después puedes ir a predicar la palabra de Dios, porque dice que nosotros no podemos también pelear, no podemos contender con la palabra, porque entonces estamos contendiendo, estamos tratando la manera de competir para ver quién sabe más. Si no, dice que el que sabe mucho que se haga, dice como que no sabe nada. Humildemente enseñemos la palabra de Dios, hablemos la palabra tal y como es, pero no creamos saber más que todos los demás, sino que prediquemos la palabra tal y como es. La palabra va a ser para salvación, es para edificar, para fortalecer, para restaurar los corazones. Y de eso se trata, de predicar la palabra de Dios. Ciertamente hay que exhortar el pecado porque hay que exhortarlo, tampoco hay que solaparlo, pero también tenemos que reconocer de que el predicador, el evangelista, la persona que predica la palabra empieza a exhortar, pero también tenemos que entender de que a veces en las iglesias hay personas que llegan por primera vez, hay personas que tienen poco tiempo, vamos a decir 2 o 3 semanas de conocer a Dios, o de aceptar el llamado, perdón, y, y tenemos que entender que se necesita un tiempo, se necesita un proceso. Yo siempre he creído de que eso es mi forma de pensar, de que nuestra forma de pensar debería de cambiar definitivamente de un día para otro, pero nuestras actitudes va a llevar tiempo para poder dejarlos, los hábitos va a llevar tiempo para poder deshacernos de ellos. Así que porque hoy una persona reconoce a Dios o acepta el llamado, ya mañana esta persona va a estar volando como un ángel, pues definitivamente no, porque dice que es una lucha constante, el espíritu y la carne es una lucha constante, dice, ambos se oponen entre sí,
Así que esa lucha va a estar siempre, pero como va pasando el tiempo, va a ir creciendo su nivel de fe. Como va pasando el tiempo, va a ir creciendo su nivel de fe, porque la Biblia dice que el oír, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que no solamente recibes la palabra y ya vas a dejar todos los hábitos, no, sino que se va a tomar un tiempo. Tenemos que ser realistas también en esto. Así que no prediquemos la palabra, pero meditemos primeramente, empecemos con nosotros, hay que empezar en nuestra casa, hay que empezar en nuestra familia, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nosotros mismos, no para competir, no para ver quién sabe más, sino que para que las almas lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Así que hay un ejemplo muy grande que podemos ver, y usted lo puede notar, que la vida de Pedro. Pedro estuvo con Jesús durante ¿cuánto tiempo? 2 años, al lado de Jesús. Estuvo ahí cuando hubieron milagros, mensajes que Jesús daba. Pero cuando llegó el momento de que Pedro también negó a Jesús, pero llegó ese tiempo, pero había pasado ya un tiempo. Y eso quiere decir de que Pedro no solo en el momento que empezó a seguir a Jesús cambió definitivamente, sino que llevó un proceso. Se llevó un proceso para que su fe, para que su fe o el grado de su fe fuera incrementándose. Así que ciertamente va a haber momentos, va a haber personas que hoy aceptaron el llamado y Dios obra grandemente, pero hay diferentes formas que Dios obra. No en todos va a obrar Dios de esa manera, Dios obra de diferentes maneras, así que tenemos que también tener conocimiento de esto. Pero con esto no estoy diciendo que vamos a solapar el pecado, no, el pecado hay que exhortarlo, el pecado hay que predicarlo, de que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, una vida que agrade a Dios, pero como predicador, como evangelista, los que predican la palabra de Dios, como pastores que predican la palabra de Dios, tienen que reconocer cuando Pablo les llama la atención o les recuerda, diciéndole, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, dice, sobre palabras. Tú que has empezado a predicar, que predicas, tienes un ministerio, eres evangelista, eres misionero, eres predicador, pastor, tienes una iglesia y te invitan a predicar, predica primeramente la palabra, pero medita primero cómo estás tú, medita primero cómo estás. Tú que predicas la palabra, tú que hablas de la palabra allá afuera con las personas, primero tienes que empezar contigo mismo, porque si no, ni tú te crees lo que estás predicando. Empieza contigo mismo primero para poder tener esa seguridad y esa confianza de predicar la palabra de Dios. Así que, predicador, evangelista, pastores, siervos del Señor que predican la palabra, tenemos que empezar con nosotros mismos. Tenemos que empezar porque dice que al contender con la palabra, o sea, competir, batallar, luchar, rivalizar, de eso no se trata. Hay pastores que se tildan uno al otro y así están mensajes tras mensajes. No se trata de tildar de uno al otro, de señalar uno al otro, se trata de predicar la palabra, no de rivalizar quién sabe más. No se trata de eso, hermano, se trata de predicar la palabra tal y como es, amén. Así que dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea que aprobado es a que Dios apruebe lo que estás haciendo, que no tengas nada de qué avergonzarse, a que prediques la palabra de Dios tal y como está, o que exhortes el pecado, pero allá en tu casa, allá en tu hogar, tu matrimonio, no lo estás viviendo. En tu matrimonio, en tu casa no hay respeto, en tu casa no hay intimidad con el Señor, en tu casa ah, no hay amor a la obra de Dios. Así que tienes que empezar en tu casa primero, tu predicador, tú que predicas, tú mi hermano, que predicas la palabra, que invitas, que hablas a los demás, que estás perseverando en una iglesia, que te crees o crees que eres parte del cuerpo de Cristo, empieza contigo mismo primero. Empieza a cambiar tú primero para poder ir y predicar la palabra para que los demás cambien. No esperes que los demás cambien y tú no, sino que empieza contigo mismo primero. Empieza a cambiar tú mismo primero y después predica para que tengas la certeza de lo que estás predicando. Porque
predicar es no solamente leer y decir que Dios dice, no, sino que también tenemos que vivirla. La Biblia dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, tenemos que ponerla en práctica día con día. Así que tú, mi hermano, también con eso, una vez más, no estoy diciendo que vas a solapar el pecado, no. Tampoco tú, mi hermano, con eso no estoy diciendo que si ya tienes tiempo de estar en el Evangelio, ahí te vas a quedar y no vas a querer cambiar, no. Porque ciertamente la palabra en Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante dice que Dios le hace un llamado al profeta Jeremías y le lleva a la casa de un alfarero y le muestra y le dice, ¿acaso no yo haré con vosotros, oh casa de Israel, que vosotros sois barros en mis manos? O sea, quiere decir que Dios nos va a ir moldeando, sí, poco a poco, pero tampoco es quedarnos estancado ahí o a conformarnos y decir, bueno, porque Dios es misericordioso, de todas maneras Dios ah, hasta cuando yo quiera o cuando yo pueda voy a cambiar. No, tienes que empezar a vivir una vida en santidad, tienes que empezar a vivirlo, a ponerlo en práctica, a esforzarte para poder vivir una vida en santidad y empezar a practicar la palabra de Dios. Ciertamente te vas a llevar un tiempo, sí, para crecer espiritual, sí, te lo vas a llevar, porque sí se va a llevar, porque se necesita. Hay que ser realistas también. Vivimos en un cuerpo pecaminoso, vivimos en un mundo que está lleno de pecado, pero también sabemos que para Dios no hay nada imposible. Así que tú, mi hermano, mi amigo, que predicas la palabra de Dios, tú, mi hermano, que te congregas en una iglesia, trata la manera de cambiar primeramente para que los demás cambien. Para los que estén alrededor tuyo cambien, vean tu actitud, entonces ellos van a desear un día cambiar. Pero si tú no has cambiado, definitivamente no esperes que alguien más cambie. No esperes que los que están a tu alrededor, tu esposa, tu esposo, tus hijos cambien si tú no has cambiado. Cambia tú primero, cambia tú, medita tú primero y verifica tú que si en verdad Dios aprueba o eres un obrero aprobado delante de Dios. No uses, dice la palabra, Señor dice, no usa, que no debemos usar, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad, usa bien la palabra de verdad, no para señalar, no para criticar, sino que para exhortar tal y como está la palabra. Ciertamente dice que tenemos que exhortar, tenemos que juzgar en el espíritu, tenemos que exhortar en el espíritu, perdón, porque no sea que nosotros un día estemos también ahí. Así que no estamos expuestos, no somos inmunes al pecado porque estamos viendo un cuerpo pecaminoso. Sí, solamente que tengamos el grado de fe o el grado de fe y de entrega como lo tenía Pablo, porque Pablo dijo, estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dijo Pablo. Solamente que ya te creas como Pablo, pues puede ser que ya has llegado y que entonces tal vez nunca le vas a fallar a Dios, pero de lo contrario, estamos expuestos a que le podemos fallar a Dios. En cualquier momento se le falla a Dios, pero lo importante es que te pongas a cuenta con Dios cuando le falles a Dios. Así que adelante, mi hermano, adelante, mi amigo, sigue adelante, lucha. Que lo que tú has escuchado en las prédicas de que esas personas dicen ah, que tienes que cambiar, sí lo tienes que hacer. Pero si tú que apenas estás empezando, que tienes 2, 3 días, 2 semanas, 3 semanas de que has empezado en el cristianismo o hasta un mes, 2 meses y que todavía te cuesta dejar esos hábitos, sigue adelante, sigue adelante. Yo sé que Dios va a ir obrando, Dios va a ir obrando, porque dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza. Así que adelante, hermano, adelante, mi amigo, adelante a tú que has empezado a caminar una vida delante de Dios. Trata de esforzarte, lucha día a día para poder agradar al Señor. Amén. Así que tratemos la manera de esforzarnos día a día para poder ser un obrero aprobado delante del Señor. Porque la palabra de Dios en Tito dice la palabra del Señor de que ah, hay muchas personas, dice que, es lo que dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y dice,
profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque las cosas de Dios tenemos que tomarlas muy en serio. Son santas y son palabras santas, son palabras sagradas, hermanos. Así que no solamente es de abrir la Biblia y predicar la palabra o de hablarla, no, sino que hay que saber predicar la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga, hermanos, amigos, los que van a ver este video, que Dios les bendiga grandemente. Sigamos adelante, siga adelante, lucha, esfuérzate, trata la manera de cambiar día a día. Y tú que ya tienes tiempo de estar en el Evangelio, cambia, porque el Señor pronto viene y te va a encontrar así todavía a medias si Dios no viene por una iglesia que esté a media, sino que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que Dios te bendiga. Si te gustó este video, pues compártelo con tus amigos, con tus hermanos, con tus familiares. Compártelo.